Bien, buenos días. Vamos entonces aquí a hacer un contexto inicial, una pretensión de estado de la cuestión, no es muy complejo. Esta es una lectura que se hizo a partir de las experiencias que presentaron ustedes a este foro. Son experiencias muy ricas que nos muestran todo el acumulado que tiene la red, que tiene el tema sobre educación y desarrollo de base, y queremos que nos sirva de marco para hacer esta reflexión, esta profundización que nos propone la metodología del World Café. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde partimos y cómo avanzamos en la implementación del enfoque de desarrollo de base y educación? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Qué tenemos? Por un lado, el documento de educación y desarrollo de base, nuestro libro rosado, nuestra Biblia, lineamientos para la definición del perfil de proyectos de educación y desarrollo de base. Segundo, el trabajo que hicimos, que se está realizando en comunidades que educan de Save the Children y Red América, el nodo de Colombia. Y las experiencias presentadas al foro, esos son nuestros referentes. Entonces, dentro de los lineamientos básicos para la construcción de las iniciativas, se ha hecho un esfuerzo muy importante de definición conceptual de la línea temática de educación y desarrollo de base. Se han definido también cuáles son los ámbitos de intervención y los actores, qué objetivos tienen los proyectos, principios o normas de trabajo, criterios de acción y ruta de acción para ejecutar los proyectos. Entonces, quienes han venido desarrollando los proyectos saben que estos son unos lineamientos, unos derroteros útiles que se construyeron a partir de la experiencia. Entonces, esto es un repaso, porque ustedes lo han venido trabajando, pero de pronto para personas nuevas que están aquí dentro del evento, podríamos repasar algunos de los conceptos básicamente. El desarrollo de base se ha entendido como la capacidad de acción colectiva de grupos, de organizaciones para autoconvocarse, para definir colectivamente sus necesidades e identificar alternativas de acción más viables que permitan superar los problemas, formular y ejecutar proyectos, evaluar logros y dificultades, vincularse con otros actores e instituciones públicas y participar en la construcción de sociedades democráticas. Este concepto es muy importante cuando nosotros lo hemos trabajado con educadores en el contexto de la escuela. Es muy común que se piense que desarrollo de base es solo articulación con la comunidad. Entonces distinguiríamos aquí también que la organización de base es parte de ese desarrollo de base, pero no se agota ahí, tiene mucho más amplia pretensión. Entonces diríamos que las organizaciones de base son los grupos organizados de un territorio que comparten unos intereses, que tienen unos objetivos comunes que los han definido a través de procesos de deliberación, pero es mucho más que eso la conceptualización y el acumulado que tiene la red. Introdujimos otro concepto que se ha venido también trabajando acá, que ustedes quienes escribieron y presentaron las experiencias lo usaron, que es el de comunidad educativa ampliada. En las presentaciones de ayer, desde el inicio cuando habló el secretario de Educación, luego cuando intervino Adriana y luego a lo largo de la jornada, se planteó que la escuela tenía varias crisis. Una crisis
planteó el secretario era de sectorialización. Estamos mirando solamente el sector educativo. Otra crisis que se planteó fue de segregación. Otra alusión también que se hizo fue de la desesperanza aprendida en la medida en que se siente que la institución educativa no alcanza a responder a todas las demandas de la sociedad. Entonces, también este concepto lo que nos está es invitando a ampliar la mirada. Decía yo ayer en la intervención que dentro de muchos de nuestros sistemas educativos, las leyes generales de educación en el contexto de reforma introdujeron la idea de la participación y se introdujo la idea de comunidad educativa. Comunidad educativa que podríamos decir casi que es comunidad escolar, conformada por los miembros al interior de las instituciones educativas, docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. Dentro de algunos órganos como el Consejo Directivo se invitó a participar al sector productivo, ¿cierto? Pero no ha sido fácil esa vinculación. Entonces, también la realidad lo que nos muestra, si nosotros le pedimos a una institución educativa que nos cuente cuáles son las relaciones que tienen, qué proyectos está involucrado, vemos que este círculo, este primer nivel ya se ha desbordado y las instituciones tienen muchas otras relaciones en función del mejoramiento de los resultados de aprendizaje, de poder valorar la educación como un derecho, de mejorar el acceso y la accesibilidad, del mejoramiento de ambientes inclusivos. Tienen muchos proyectos en los que están involucrados, iniciativas desde diferentes sectores. Entonces diríamos que allí, ya en ese contexto escolar, aparecen organizaciones sociales, organizaciones de base, entidades del sector educativo que tienen múltiples proyectos, porque uno diría que en este momento también la institución educativa es un punto de cruce y es a donde acuden finalmente todas las instituciones que quieren desarrollar y ampliar sus propósitos dentro de la comunidad. Hicimos un ejercicio en el proyecto de Comunidades que Educan y quería mostrar esto porque son diferentes perspectivas. Aquí le dijimos a los grupos que estaban allí, la institución, el grupo de directivos, docentes, vamos a pintar el territorio, vamos a mirar qué relaciones tenemos, para mirar un poco la representación que se tenía de la comunidad ampliada. Y le dijimos también al grupo de padres de familia, representantes de organizaciones de base. Y hay dos representaciones que nos están diciendo cosas. En el caso de la representación más escolar, lo que aparece en el centro son las sedes de la institución educativa. Acá en Colombia se hizo una reorganización y muchas de las instituciones no funcionan en un solo edificio, sino que se hizo como un conglomerado de instituciones cercanas y se habla de la institución educativa que ofrece de preescolar a 11º grado. Entonces, por eso aparecen allí. Y está la institución en el centro con todas las instituciones alrededor. Se pintaron las relaciones en verde donde había una relación fuerte, en rojo donde había una relación débil. Pero lo que vemos allí es que la institución se pinta en el centro del territorio y alrededor están todas las otras organizaciones. En este caso, que es una representación muy particular, que lo hicieron, esta fue una tendencia en los otros talleres, la institución educativa aparece como una institución más del territorio. Aquí veríamos que hay un mayor nivel de contextualización. Entonces no es el centro, sino es una institución más dentro del territorio y eso tiene connotaciones importantes para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bien, entonces desde ahí hemos planteado, o ha planteado Red América, que hay unos procesos de desarrollo de base que están alrededor del objetivo, que es mejorar condiciones y resultados de la educación formal. Ese es el objetivo general que ha planteado en sus lineamientos Red América.
Y alrededor de este propósito hay unos elementos muy importantes. Por un lado, la necesidad, la importancia de construir una visión compartida de cuáles son los problemas en el territorio. Finalmente, de qué es lo que nos convoca a nosotros cuando trabajamos un proyecto de desarrollo de base. Y ayer en el taller de evaluación reflexionábamos que ese punto de entrada, eso que llamamos línea de base o que llamamos medición inicial, es fundamental. La otra pregunta que también nos formulamos es ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el horizonte? Y esto nos conecta con una pregunta que ayer surgió aquí en la reflexión, y es ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Qué esperamos nosotros generar con nuestros proyectos de desarrollo de base? Entonces, podríamos decir, como se planteó en el taller de evaluación, la felicidad, la autonomía, maestros empoderados, rescatar la dimensión no solamente del conocer, sino del ser, como decía el secretario de Educación, mayor autodeterminación, como planteó ayer Adriana, o sea, esto es por culpa del destino o de Dios, o yo tengo una capacidad de autodeterminación, o son las competencias básicas. O sea, aquí hay muchas maneras de ver cuál es nuestro horizonte y nuestro punto de llegada, pero son dos elementos claves dentro del trabajo que estamos haciendo. Por otro lado, a partir de la visión compartida de los problemas y a dónde queremos llegar, parte de los procesos es que esa acción colectiva se concreta en concertar objetivos y líneas de acción colectivas. Y por otro lado, parte también del reconocimiento de cuáles son los potenciales y experiencias que hay dentro del territorio. Eso es parte de nuestra entrada inicial. Y aquí hay un concepto muy interesante que es potencial en el territorio. Entonces Vygotsky planteó el potencial a nivel individual. Luego lo hemos trabajado en el potencial de cambio de las instituciones y ahora lo planteamos también en el potencial de cambio en la comunidad. Y entonces, si volviéramos a mirar el mapa, cuando los actores de los proyectos pintan el mapa, hay una cantidad de instituciones con las que no tienen relación o tienen una relación débil. Eso nos estaría mostrando ese punto de cuáles las relaciones reales que tenemos en este momento y cuál es la capacidad que tendríamos de construir nuevas relaciones. ¿Cuál es ese otro espacio de construcción que tenemos y que podemos seguir conquistando? También se ha desarrollado una reflexión muy interesante, creo que novedosa para el sector educativo, en términos de los propósitos del desarrollo de base, nuevamente con nuestro centro de mejorar condiciones y resultados de la educación, que tienen que ver con la idea de construir capacidades colectivas. Entonces nosotros normalmente, sobre todo el sector educativo lo ha reforzado, construimos capacidades individuales. Ese ha sido el enfoque, pero la idea de construir capacidades colectivas a partir de esa acción colectiva, o sea, cuando nosotros construimos conjuntamente una visión de cuáles son los problemas del territorio, cuando nosotros identificamos los potenciales, las líneas de acción, estamos haciendo un ejercicio de construcción de capacidades colectivas, de reconocernos, de planear, de trabajar conjuntamente, de ir tejiendo una forma de relacionarnos, de entender diferentes visiones y puntos de vista, que nada más en cómo representamos el territorio ya empezamos a ver diferencias y consultamos diferentes actores. Por otro lado, también a partir de esa acción colectiva se ha señalado que hay un capital muy importante que se construye, que es el capital social, que va más allá o es diferente del capital humano, del capital institucional, y es ese capital relacional que surge a partir de nuestro trabajo
colectivo que se refleja en las redes, que en muchos de los proyectos que ustedes tienen ya se han configurado, que se refleja en las relaciones sociales, que se refleja en las normas, que recoge como toda esa riqueza del aprender a trabajar juntos alrededor de generar lazos de confianza, de generar formas de comunicación, que nos permite también ampliar el territorio porque nos conecta en la medida en que tenemos redes con otros espacios a los que normalmente los niños no tienen acceso. Entonces diríamos que se amplía la posibilidad de tener acceso a espacios protectores, lo que significa para un niño de un sector popular que nunca ha ido a una piscina, ir a una piscina, a un museo, pertenecer a un grupo, porque son lazos también organizacionales. Y la ampliación de la democracia, que resulta también de la acción colectiva, de esta posibilidad de trabajar en red y de tener cada vez espacios mucho más amplios que van más allá del liderazgo, pensando en un liderazgo distribuido, en una ampliación de las redes y de las posibilidades de participación de todos los sujetos y de la recuperación de esa voz que hemos venido haciendo en cada uno de los proyectos. Red América en sus lineamientos ha planteado también unos ámbitos de intervención. Ha planteado cómo esas acciones conjuntas, cómo esos propósitos de mejorar la educación, de encontrar espacios inclusivos de protección, espacios de crear nuevas oportunidades y de fortalecer las capacidades colectivas, el capital social y la ampliación de la democracia, pasa por unos niveles que hemos identificado. Desde el nivel micro, en donde encontraríamos a las instituciones educativas donde nosotros estamos trabajando o las experiencias de las organizaciones de base, la biblioteca, la ludoteca, etcétera. Ese es el nivel micro de relaciones horizontales donde estamos generando capacidades y donde digamos que se desarrollan muchas de las experiencias. También se ha planteado que cuando nosotros trabajamos en red, nos asociamos con otros, hacemos parcería, como dirían los amigos brasileros, estamos entrando o tenemos el nivel meso, en donde se amplían también los alcances y posibilidades de los proyectos. Y se ha planteado un nivel macro muy importante de relación vertical entre las organizaciones de base, las alianzas, ya con la pretensión de incidir en política educativa y de generar movilización y concertación. Entonces, hasta ahí digamos que como elementos básicos que se han planteado. Entonces, las experiencias, y aquí quiero hacer una advertencia. Voy a señalar como algunas tendencias que encontramos en la lectura de las experiencias. Y la advertencia es, se escribieron en la mayoría 3 hojas con preguntas muy acertadas, pero obviamente que en 3 hojas uno no puede reflejar todo lo que se hace. Y hoy cuando estaba sentada oyendo experiencias y ayer dije sí, la lectura es importante, me muestra unas tendencias, pero aquí me hace falta quizás mayor comprensión de lo que se está haciendo. ¿Qué tendencias encontré en la lectura? La mayoría de las intervenciones se dan en el nivel micro y en el nivel meso. Más o menos un 30% están en el nivel macro. ¿Esto qué significa? Que muchas de las experiencias se han desarrollado en instituciones educativas o alrededor de organizaciones de base y han generado redes. Han generado socios y eso ha permitido que puedan pasar a un nivel meso e incluso algunas de esas mismas experiencias han incidido en política educativa y han sido adoptadas por gobiernos, entonces diríamos que están en los 3 niveles. Otras están solo en el nivel macro, por ejemplo, las experiencias que ayer veíamos en la mesa de formulación de política educativa, de planes participativos, se ubicarían en ese nivel meso. Una segunda tendencia es que la mayoría de iniciativas atienden el nivel de educación básica.
¿cierto? Encontré unas 2 iniciativas que atienden el nivel de educación superior o de educación técnica, están como preocupados por ese tema. Otra categoría es la construcción de comunidad ampliada. A ver cómo vamos ahí. Entonces, la mirada que hice fue espacios donde se llevan a cabo las experiencias. Y lo que encontré es que un alto porcentaje de los proyectos se hacen directamente en las instituciones educativas. Entonces diríamos que hasta allí hemos conquistado parte del territorio, pero tenemos un potencial para llegar más allá. Esto también nos estaría significando que se ha fortalecido comunidades escolares, más que comunidad educativa ampliada, con el núcleo básico de sus actores. Respecto a la corresponsabilidad, entonces también hice como la mirada de qué actores y niveles de participación muestran sus experiencias, y encontramos que los niños y jóvenes son los participantes privilegiados en la mayoría de experiencias, y también muy importante que los docentes son los mediadores por excelencia en la mayoría de las iniciativas. O sea, estamos apostándole a los docentes. En la mitad de los proyectos están involucrados de manera directa los padres de familia y en una menor proporción las organizaciones de base. O sea, tenemos proyectos con una tendencia más escolar. Los niveles de participación de la comunidad en la formulación del proyecto era una pregunta muy directa que se hacía. Yo encontré, me atreví a hacer allí una clasificación que un 40% de los proyectos estarían reportando una alta participación, un 30% una mediana participación y otros definitivamente no incluyen a la comunidad. ¿Cuáles son los énfasis de los proyectos? Y aquí listé de mayor a menor. Encontré un dato muy importante y es que ustedes dicen 17 de las 25 experiencias, dicen que la línea más fuerte está orientada a la gestión del contexto y a incrementar la participación de los padres y la comunidad en las acciones de la escuela. Segundo punto que aparece también muy alto, el mejoramiento de los procesos de enseñanza. Tercero, el fortalecimiento de procesos educativos y de innovación pedagógica y el mejoramiento del desempeño de los docentes. Cuarto, la participación y movilización en políticas educativas públicas, la formulación y mejoramiento de la política, movilización de recursos, mejoramiento de equipamiento y mejoramiento de la gestión institucional y dirección de la escuela. Esas son las tendencias, repito, de mayor frecuencia a menor. ¿Qué creo yo que podríamos plantear como avances? Algunos. Muy importante, se ha conformado un campo de acompañamiento especializado en educación y desarrollo de base. O sea, esta es una red temática y este balance que hacemos nos dice, le estamos apuntando de manera especializada a la educación. 2, la mayoría de proyectos concentrados en un solo nivel, podríamos leerlo como proyectos que pueden producir mayor impacto, ¿cierto? Porque estamos orientados en la básica. También, como una cosa muy importante, se ha fortalecido la comunidad escolar. En términos de la corresponsabilidad, lo que se ve detrás de todos estos proyectos es el fortalecimiento del tejido social, un trabajo muy importante de alianzas, de sector empresarial, vínculos con el sector gubernamental, la academia involucrada, los educadores, los padres y las organizaciones de base. Otro resultado muy importante que yo veo es el vínculo de padres de familia y organizaciones de base. O sea, esto en las escuelas regulares del país es un reto y es un anhelo a lo largo y ancho, diría yo. No es fácil esa relación con padres de familia y menos con organizaciones de base. Ustedes lo han hecho, lo han planteado en sus proyectos. Y el posicionamiento de unas áreas de trabajo que aparecen como gestión del contexto, apoyo pedagógico, desempeño de los maestros, movilización y formulación de políticas.
y las herramientas, que creo que también es un capital muy importante que tiene esta red. Listo. Voy a señalar entonces las preguntas que planteamos para respondernos a esta pregunta. Con ese balance, ¿cómo avanzamos en la implementación del enfoque de educación y desarrollo de base? Entonces, a partir de unas necesidades de enriquecimiento, como preguntarnos por el sentido o valor de la educación, cómo pasamos del nivel micro y meso al nivel macro, y quienes han hecho solamente aportes en el nivel macro, cómo se baja al nivel micro, cómo pasamos de la escuela a otros espacios y relaciones en el territorio, es decir, cómo construimos o fortalecemos comunidad educativa ampliada, cómo ampliar la participación de los padres y las organizaciones de base en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las iniciativas, cómo ampliar democracia y ciudadanía al interior de las instituciones y fuera de ellas, cómo podemos ampliar también la noción de educación pasando a educación escolar a educación entendida en un sentido más amplio, cómo contribuir también a seguir cerrando la brecha entre poblaciones pobres y menos y desfavorecidas y otras en mejor condición, y trabajar algunos temas emergentes como el apoyo socioafectivo que aparece en algunos proyectos, las TICs o el trabajo intersectorial. Entonces, desde allí, los temas que vamos a trabajar en las mesas están propuestos de la siguiente manera. Una mesa que se llama Más allá de la escuela y del aula. Esta mesa tendría la pretensión de que exploremos, trabajemos un poco la reflexión de cómo trabajar proyectos en la comunidad ampliada, cómo trabajar proyectos que vayan más allá de la escuela, cómo romper un poco lo escolar. La segunda sería el valor de la educación, movilización y participación alrededor de la ciudadanía. Es una pregunta emergente, una pregunta que yo encontré mucho más reflexionada, por ejemplo, en las experiencias brasileras. El tema de la comunicación, allí ha sido muy importante pensar cuáles son los mensajes para pensar la valoración de la educación, no solamente en el sector empresarial, porque creo que están bastante sensibilizados en las fundaciones, sino incluso pensarlo al interior de las instituciones, donde uno pensaría que la educación se ha devaluado. La participación de la familia y las organizaciones de base, o sea, siendo esta una línea tan alta dentro de las prioridades que ustedes dicen estamos trabajando, queremos auscultar más cómo es que se da esta participación de familias y organizaciones de base. También los invitamos a mirar cómo desde el desarrollo de base podemos enriquecer ambientes protectores, inclusivos y procesos educativos. Profundizar en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y continuar con el tema de la evaluación que trabajamos ayer en el taller. Entonces, esa es la invitación, ese es el contexto. Felicitaciones, creo que tenemos un balance muy positivo. Para mí fue muy gratificante leer las propuestas y aquí en este encuentro tratar de entender y comprender más todo el trabajo que se está haciendo. Gracias.